Bienvenidos al noticiero internacional del IES Benjamín Jarnés, ofrecido por los alumnos de primero de bachillerato y por el portal de noticias El Orden Mundial. A continuación les contaremos toda la verdad sobre los sucesos más trascendentes que han tenido lugar por todo el mundo. El sistema sanitario estadounidense. Caro, poco eficiente y extremadamente complejo. La causa principal del gran coste de hospitales y médicos son las leyes de responsabilidad civil. La gente puede demandar cualquier cantidad de dinero a un médico u hospital por cualquier causa, real o imaginada. Por eso los hospitales y médicos se defienden haciendo pruebas innecesarias y tratando al paciente como si fuera un sujeto ya en la Corte de Justicia. A nadie le gusta, sin embargo, los abogados están interesados en la continuación de un sistema del que viven estupendamente. Solo una revolución del sistema legal y médico puede cambiar todo. Petrofútbol, publicidad con mucha energía. Cuando estamos viendo un partido de fútbol de alto nivel deportivo, en alguna ocasión la mirada se nos va del balón y miramos a los carteles publicitarios o con algún logotipo de alguna marca. Esto lo ponen para que nosotros los veamos y no nos damos cuenta, pero a partir de ese momento relacionamos a ciertos equipos de fútbol con esa determinada empresa. Alrededor de 50 millones de personas siguen la Liga Española de Fútbol a nivel mundial, según los últimos datos, llegados a los 100 millones cuando juega el Madrid y el Barcelona. El invierno egipcio. A pesar de las esperanzas generadas por la mal llamada primavera árabe en Egipto, el país se encuentra bajo un régimen todavía más despótico que el de Mubarak. El golpe de estado militar que derrocó al gobierno democrático de los musulmanes fue el preludio del asentamiento del general al-Sisi. Parecían correr vientos de inequívoco cambio en Egipto. Bajo el lema Pan, Libertad y Justicia Social, la sociedad egipcia se encaminaba hacia un proceso de transición democrática bajo la supervisión del CSFA, una junta militar que asumió el poder de manera interina y que se autoproclamó protectora de la revolución hasta la celebración de elecciones. La guerra de otros. Es una estrategia militar basada en la participación en guerras proxy. Resulta muy atractiva para los países que tratan de eludir los costes elevados en términos humanos y económicos que implican la participación directa en un enfrentamiento armado. Hoy en día resulta difícil imaginar un conflicto entre Rusia o Estados Unidos o entre Arabia Saudí e Irán. Sin embargo, nadie niega la rivalidad entre estos países. Para ello resulta mucho más cómodo y práctico desarrollar esta rivalidad lejos de sus fronteras y limitando al máximo la intervención militar directa apoyando a un aliado local. En definitiva, se trata de trasladar el conflicto a un lugar distinto del tablero. La gran marcha de la Iglesia Evangélica de América Latina. Parte de América sigue siendo latina y católica, pero ahora también es evangélica. Es oficial, la religión latinoamericana ha pasado de ser eminentemente católica a ser simplemente cristiana. El avance de la Iglesia evangélica, o de forma más precisa, de las iglesias evangélicas, supone uno de los grandes desafíos para la influencia de Roma, que observa como una creciente sangría de creyentes se va de sus filas. El avance de la Iglesia evangélica en América Latina es una preocupación central desde hace tiempo en los pasillos del Vaticano. Nunca hemos estado más cerca de destruir el mundo. Un panel de científicos adelanta el reloj del apocalipsis por la amenaza de la guerra nuclear. Hoy estamos más cerca del fin del mundo de lo que jamás hubiésemos podido imaginar. La posibilidad de la aniquilación de la humanidad es tan cierta ahora como lo fue a mediados de la década de los 50, cuando las potencias de Estados Unidos y Rusia pusieron sobre la mesa su armamento termonuclear capaz de arrasar con la vida terrestre. Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia han tenido mucho que ver. Estrategia Báltica de Moscú. Nos llegan las últimas noticias acerca de lo ocurrido en la llamada Estrategia Báltica de Moscú. Nos comunican que a lo largo de 2017 alrededor de 4.000 unidades de la OTAN serán desplegadas en la frontera noreste de la Unión Europea.
El aumento de la presencia de tropas rusas y los movimientos que Moscú ha llevado a cabo en los últimos 2 años han hecho saltar las alarmas en Washington y Bruselas. Sin embargo, lo que allí se está fraguando tiene una profundidad que va más allá de un simple despliegue de tropas o de maniobras militares. Islandia, guía del buen turista. Islandia se enfrenta a un reto al que no se había enfrentado antes, la llegada masiva de turistas, en una isla que recibe ahora mismo 4 turistas por habitante. El debate principal es cómo hacer frente a este crecimiento y cuál es la mejor manera de gestionar el turismo de cara al futuro. Al ser un sector que emplea cada vez a más personas en la isla, muchos temen que la subida de impuestos y el incremento de precios tengan un efecto negativo sobre el turismo. La construcción de nuevos hoteles ha aumentado, donde se esperan un 50% más de habitantes de hotel para 2020. Los islandeses no entienden que llama tanto la atención para la llegada diaria de personas tanto en invierno como en verano. Los océanos producen parte del oxígeno que respiramos, nos proporcionan comida y energía. También nos permiten conocer nuevos sitios y comerciar. En vez de protegerlo, nos hemos dedicado a dañarlo. El principal causante de la subida de las temperaturas ha sido la emisión de gases de efecto invernadero. El único compromiso que los Estados miembros habían aceptado en esa conferencia era conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y recursos marinos para el desarrollo sostenible. La militarización de los recursos naturales. La influencia de los Estados Unidos sobre el territorio latinoamericano no es ninguna novedad, pero en los últimos años, la militarización del continente con el motivo de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado podría estar ocultando otro motivo: el aseguramiento de recursos naturales estratégicos para un país dependiente en materia energética. Desde la década de los 70, los Estados Unidos de América han sufrido un proceso de estancamiento económico importante. El derecho al medio ambiente. En las últimas décadas han surgido voces que argumentan a favor de un derecho humano al medio ambiente como un valor en sí mismo, como algo que debería reconocerse inherente al ser humano por el mero hecho de serlo. Hay quienes abogan por una nueva generación de derechos humanos que dé un paso más allá y se adapte a las necesidades que presenta un mundo globalizado. En esta nueva generación de derechos estaría incluido el derecho a un medio ambiente sano. Esta aproximación plantea numerosos retos. El día a día de millones de niños en el mundo está marcado por la contaminación y los graves problemas de higiene y salud que acarrea para su desarrollo. Los sefardíes y las llaves de España. La leyenda más célebre del pueblo sefardí, la referida a las llaves de España, cuenta que cuando los judíos se vieron obligados a abandonar el país a resultas de la decisión de los reyes católicos de expulsarlos en 1492, se llevaron consigo las llaves de sus casas con la esperanza de algún día poder volver. Se ha discutido largamente en torno a los motivos de la expulsión y sus consecuencias. En concreto se ha barajado siempre la teoría del poder económico de los judíos. No en vano algunos de los más poderosos asesoraban y prestaban dinero a los reyes en su campaña de Granada. Noruega fuera de la Unión Europea. Noruega es el único país del norte de Europa, junto con Islandia, que no pertenece a la Unión Europea. Con poco más de 5 millones de habitantes en un territorio tan extenso, Noruega ha sabido sacar partido a todos sus recursos y en la actualidad ocupa anualmente los primeros puestos de países donde se vive más feliz y a mayor calidad. El 17 de mayo de 1905 pasó a ser el Día Nacional en Noruega, donde todo el país guarda fiesta debido a su independencia. Noruega es miembro activo de varios proyectos europeos de cooperación, como el programa de Erasmus o Frontex. Su adhesión a la Unión Europea se ha votado en los referéndums, ambos con resultados negativos. Mientras las ciudades crecen, el crecimiento de la población urbana aumentará en las próximas décadas hasta alcanzar los 6.300 millones de personas que se prevé que vivirán en las ciudades en 2050. En la primera década de los 2000, por primera vez en la historia, el número de personas que vivían en zonas urbanas fue mayor que el de los habitantes de las zonas rurales. Actualmente, el 54% de la población mundial habita en ciudades, y las previsiones aseguran que el porcentaje continuará creciendo. En Europa hay una clara tendencia de abandono rural y concentración en las grandes ciudades.
propuestas como el fomento de ciudades pequeñas y medianas que sirvan de enlace entre las zonas rurales y las grandes urbes resultan muy interesantes para mejorar las condiciones de vida de los pequeños agricultores, familias con granjas o comunidades rurales enteras. En poco más de una década, y tras 14 grandes atentados en Europa desde 2004, se ha hecho evidente que el enfoque contraterrorista europeo resultó ser demasiado optimista y los esfuerzos de integración bastante mejorables. Pero de este recorrido se pueden extraer algunas lecciones. Por una parte, a pesar de las abundantes publicaciones al respecto y el fenómeno yihadista, todavía nos resulta complejo de entender. Y la tergiversación interesada de este conocimiento, unida al empeño por despertar prejuicios contra la población musulmana, es gasolina para los partidos y colectivos ultranacionalistas y xenófobos. La relación de Bélgica con el yihadismo no es reciente. Ya en los años 90 el país se convirtió en un centro logístico para el terrorismo del grupo islámico armado en la época de la guerra civil en Argelia. Los cuadros de esta organización serían el germen de la filial de Al-Qaeda en el Magreb islámico, a la que también se uniría el grupo islámico combatiente marroquí. Durante los 90 y los primeros 2000, Bélgica se convirtió en un santuario para yihadistas de Al-Qaeda, a menudo de origen magrebí, en el centro de Europa occidental. Alaska, el estado número 49. El 9 de abril de 1867, Estados Unidos compró Alaska al Imperio ruso. A finales del siglo XIX, la fiebre del oro despejó la incredulidad sobre la adquisición del territorio e incentivó su desarrollo. Es el estado más nórdico de Estados Unidos. Se encuentra aislada del resto del territorio nacional continental. Su historia es la de un ambiente extremo para el ser humano. Con el paso del tiempo fue ganando en población, hasta convertirse en un lugar tan exótico como valorado. Según exploraciones realizadas recientemente, los recursos petrolíferos del territorio son más abundantes de lo que se pensaba.